Bueno, muchas gracias. He puesto al inicio esta pequeña frase que significa nada nuevo sino con espíritu nuevo. Yo soy un clínico, por consiguiente, hace 40 años que me intereso muy especialmente por el tema de la menopausia y he ido encontrando algunos datos de la biología que me parece interesante compartir con ustedes. El ser humano es teleencefalizado y la única hembra, salvo las ballenas y las orcas, como se lo mandé en el mail hoy, que tiene menopausia, vale decir que tiene su vida reproductiva acotada, es la mujer. Por consiguiente, creo que la repercusión de ese hecho biológico sobre el cerebro viene al caso. Esto es bien conocido. La edad de la menopausia prácticamente no ha variado a lo largo del tiempo, está muy fijada genéticamente. En cambio, la expectativa de vida ha ido creciendo y vean que hoy estamos en Uruguay 72.1 para los varones, 77.75 para las mujeres. Vale decir que habría unos 30 años de vida posmenopáusica. En el mundo, más de 850 millones de mujeres tienen hoy entre 40 y 60 años, de cual casi el 90% tendrán la menopausia a una edad promedio de 50-51 años en las próximas épocas. La consecuencia, la prevalencia creciente de las enfermedades inflamatorias o inflamatorio-degenerativas. La perimenopausia es una transición que dura 1 a 5 años. El mojón intermedio medio es la última menstruación, hay una etapa pre y otra post. Se centra, y hasta ahora así lo veíamos, en cosas que tienen que ver con el aparato reproductor. Sin embargo, los síntomas, eso ya lo sabíamos, son mayormente neurológicos. Es lo que puede llamarse una etapa crítica, lo mismo que el premenstruo, que la pubertad, que implica cambios, adaptaciones y mayor vulnerabilidad del sistema nervioso. Y por consiguiente debe ser adecuadamente evaluada para elaborar estrategias, sobre todo en vistas a la prevención de consecuencias alejadas. Si tenemos el porcentaje de los síntomas psiconeurológicos asociados al climaterio, vean que un 20% solo son asintomáticos, el 80% los tienen alguno y en su mayoría son los sofocos, bochornos o tuforadas, a los que se asocia disfunción cognitiva, insomnio, cambios del humor, depresión o una asociación de las anteriores. El cerebro es un efector de esteroides sexuales segregados por tejidos extraneurales, glándulas de secreción interna, en este caso los ovarios, por una acción endócrina, vale decir a distancia. De ellos nos detendremos sobre todo en las estrógenos y progesteronas, particularmente los estrógenos, que fluctúan en concentración plasmática y en biodisponibilidad tisular según edad, fase del ciclo menstrual, el embarazo y el puerperio, la gran etapa de cambios hormonales, la que vamos a estudiar en especial, la perimenopausia, también elementos como el peso corporal, función tiroidea, etc. Todas estas variaciones, todas estas fluctuaciones terminan provocando síntomas neurológicos. El cerebro, además de ser un efector, es un secretor. Y aquí puesto a la izquierda lo que ocurre en el ovario, a la derecha del cerebro. Tanto en uno como en otro hay una cooperación entre células fecales hidragranulosa en el ovario, entre astrocitos y neuronas en el cerebro, y la etapa final es la presencia de la aromatasa que convierte a punto de partida del colesterol inicial, la testosterona, en 17-beta-estradiol. Insisto, 17-beta-estradiol en este caso producido por el cerebro. Esto ya era conocido, el cerebro también como secretor, en este caso de gestágenos, son los neuroesteroides conocidos desde la época, de la etapa de la década de 1980, la alloprenolona, punto de partida también del colesterol, que tiene la peculiaridad
de actuar sobre el sitio de benzodiazepinas de los receptores gamma. Los estrógenos actúan en función de receptores. Estos receptores los hay típicos de la membrana celular y otros los que ya conocíamos en sus dos variedades, alfa y beta, que no solamente actúan a nivel del citoplasma y del núcleo, sino también en la propia membrana celular y, muy importante, a nivel de la mitocondria. El hecho es que causan respuestas rápidas, medianas o a largo plazo y con una regulación epigenética. Hay factores que modifican estos receptores estrogénicos y por consiguiente su capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta del cerebro a los estrógenos. Algunos de ellos son polimorfismos génicos, sobre todo de los receptores estrogénicos 1 o alfa, que están asociados a mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, degradación de receptores, post-ubiquitización, o factores epigenéticos, hoy tan en boga, por decir de alguna manera, que se ven mucho asociados al proceso de la senescencia y también específicamente de la perimenopausia. Vean que los receptores están ubicados tanto en las neuronas, en los distintos sectores, tanto en el cuerpo, en sus prolongaciones dendríticas, axonales y también en la glía. Esto hace posible que a través de su acción aumente el número de neuronas, las prolongaciones se crezcan y se incremente el número de sinapsis y que se modifiquen los circuitos neuronales, todo lo cual se conoce como, bien saben ustedes, plasticidad neuronal. A nivel, esto es una modificación hecha en casa de este trabajo de Brinton del año pasado, que muestra que en todo el cerebro, pero en aquellos sectores más comprometidos con las funciones que tienen que ver con la cognición, con el humor, etcétera, están presentes receptores ya sea de una variedad o de otra. Y destaco acá el locus ceruleus, donde asientan la mayor parte de los cuerpos neuronales del sistema adrenérgico, los del núcleo del RAFE, donde están las células serotoninérgicas. Ya conocíamos el rol del hipotálamo en la regulación de la temperatura, el sueño, el balance energético, la alimentación y otros relacionados con aprendizaje, memoria, función ejecutiva, la integración, el procesamiento de la información, etc. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los estrógenos sobre el sistema nervioso central? Tengan un poco de paciencia. Estimulan la mielinización y remielinización. Eso hace que las mujeres con estrógenos se recuperen mejor después, por ejemplo, de accidentes, de heridas del sistema nervioso central. Son poderosos antioxidantes, son vasodilatadores, son protectores contra los niveles elevados, adversos, mantenidos de cortisol endógeno, sobre todo a nivel de las neuronas del hipocampo, y son inductores, como ya dije, de la neuritogénesis y de la sinaptogénesis. Suprimen la inhibición de la producción de acetilcolina del sistema colinérgico, el hipocampo. Son moduladores, ya lo mencioné, del sistema serotoninérgico, dopaminérgico, reguladores de los núcleos hipotalámicos. Y esto, algo muy interesante, muy significativo, son moduladores del metabolismo de la glucosa y de los lípidos cerebrales. El cerebro es el 2.5% del peso corporal. No obstante eso, consume el 20% de la energía total. La disminución de estrógenos determina una reducción de hasta un cuarto en la función metabólica del cerebro, sobre todo por su impacto en la mitocondria. Este esquema parece complicado, no lo es. La forma más habitual es a través del consumo de glucosa. Cuando los receptores los estrógenos faltan, se recurre a la segunda vía, que es los cuerpos cetónicos, y en caso de que esta falle, la tercera, que es los
ácidos grasos que forman parte de las membranas. Empieza entonces el proceso de deterioro estructural. Pero insisto, la acción de los estrógenos sobre la mitocondria y el metabolismo. En definitiva, si nosotros queremos comprender la enfermedad, debemos pensar que existen factores genéticos que pueden estar modulados en determinadas circunstancias, ejemplo, los que estamos tratando por lo que hoy se llaman factores epigenéticos, que a su vez hay factores provenientes del medio ambiente, hasta del modo de vida, que influyen sobre los anteriores. Un hecho que podría catalogarse de fisiológico, la senescencia, determinada en gran parte por factor genético. Y yo he puesto aquí dos tipos de senescencia, la general y la reproductiva. Y aquí entonces es lo que diferencia la mujer del hombre. Hay un decaimiento, una disminución bastante abrupta de la función reproductiva, de la producción de hormonas ováricas, y esto a veces induce, facilita patologías o acelera la senescencia general y la aparición de patologías. Las enfermedades psiconeurológicas más frecuentes en la mujer posmenopáusica, le estoy hablando tiempo después, son todas difíciles de definir, difíciles de identificar clínicamente, son todas complejas, son todas dependientes de múltiples factores. La depresión, el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Nosotros podemos decir, bueno, ¿existe alguna relación entre la carencia estrogénica que acabamos de ver, propia de la posmenopausia, y existe por consiguiente la posibilidad de intervenir terapéuticamente en su prevención? La evidencia es contradictoria. Hay alguna que procede de modelos murinos, tanto in vitro como in vitro, lo mismo de primates subhumanos, estudios epidemiológicos de cohorte, el cual es el más conocido, es el Nurse Health Study, que ya lleva varios decenios, estudios epidemiológicos prospectivos, doble ciegos, randomizados, los famosos metaanálisis y lo que yo no puedo hablar, pero habría gente acá que sí, la imagenología cerebral dinámica, que nos está abriendo la puerta al estudio in vivo de los fenómenos metabólicos, que tampoco, dicho sea de paso, hay como 35 estudios de grupos de mujeres posmenopáusicas mediante distintas técnicas de imagenología, y son bastante contradictorios. Una intuición que yo tuve hace tiempo, y creo que todos los ginecólogos no es tan difícil: los sofocos, buforadas o bochornos, ¿son meros síntomas pasajeros? Eso que nosotros hemos subestimado, ¿no? Hemos dicho a la mujer, bueno, aguante, cómprense un buen abanico, un ventilador, que ya se le va a pasar. No, creemos que no. Creemos que son un buen indicador, una señal de alarma, que por otra parte solo se ve en unas 2/3 partes del total de las mujeres en ese trance, de la susceptibilidad, de la vulnerabilidad del sistema nervioso central ante la carencia hormonal. Los sofocos, efectivamente, en estudios importantes se han asociado con síntomas neuropsíquicos, con la ya mencionada disminución del metabolismo celular, reducción de algunas hormonas, adiposina, adiponectina, leptina, y en forma de hipótesis, pero bastante cierta, mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Por eso, uno de los mensajes de hoy es: una mujer que viene a vernos viene a vernos por un síntoma tan aparentemente banal como es un sofoco, quizá no deberíamos dejarla pasar. Los trastornos del sueño, hay múltiples publicaciones que señalan asociación entre insomnio perimenopáusico y reducción del volumen de algunas regiones cerebrales. Varios estudios prospectivos muestran una relación entre la mala calidad del sueño y un aumento del riesgo del deterioro cognitivo.
Y la deprivación de sueño, al menos en animales, puede inducir la acumulación de sustancia beta-amiloide del cerebro. La depresión. Una cosa que uno a veces ve, y me imagino que los psiquiatras verán mucho más, mal diagnosticada. Mujeres que vienen al consultorio con diagnóstico de depresión, en realidad cualquiera se da cuenta que no, pero han sido incluso tratadas con depresión. Cuando se dan bien las condiciones del diagnóstico, hay un aumento de riesgo en mujeres perimenopáusicas con antecedentes de depresión, con odds ratio que va de 1.8 a 2.9 en relación a las premenopáusicas. Estas depresiones pueden ocurrir precozmente en la transición, aún en mujeres sin historia de esta condición. Se sabe que uno de los polimorfismos para receptores estrogénicos que ya hice mención conlleva un incremento del riesgo de 1.6 veces. Y como otra cosa interesante desde el punto de vista clínico y que me lleva a pensar que la clínica sigue siendo soberana, factores predictores, el síndrome, antes llamado síndrome de tensión premenstrual, todos los síntomas perimenopáusicos a que hice mención, y en especial una menopausia no tratada con sofocos. Ahora van a ver por qué les digo esto. Porque la administración precoz de hormonoterapia de reemplazo, aumenta la eficacia del tratamiento de la depresión. Los scores de depresión, sin embargo, no mejoran en mujeres que reciben estrógenos entre 5 y 10 años luego de la menopausia. Acá va otro mensaje: no hay que dar los estrógenos en cualquier momento. Existe un periodo crítico que, según vamos a ver, es ese periodo de transición. Y la depresión es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Los trastornos cognitivos han sido estudiados desde hace mucho tiempo. La primera fue Sherwin, entre el 80 y el 90, que vio que la acción negativa que tenía la oophorectomía sobre la función cognitiva, que retrocedía luego de un tratamiento con estrógenos, aun cuando este fuera de corta duración. Nosotros los cirujanos ginecológicos, en especial los cirujanos generales, hemos practicado oophorectomías a mansalva en ocasión de la histerectomía, sobre todo, sin tener en cuenta quizá esta consecuencia tan importante. El primer trabajo que muestra una asociación entre oophorectomía y evolución neurológica con seguimiento a corto plazo fue publicado en la Mayo Clinic en 2007. Y dice este trabajo: existe casi el doble de riesgo de deterioro cognitivo o demencia en mujeres oophorectomizadas. Recuerden que esto sucede generalmente antes de la edad de la menopausia. Y es tanto mayor el riesgo cuanto menor fuera la edad en que se practicó dicha intervención. Dicho efecto, sin embargo, no se observa si se inicia una terapia de reemplazo estrogénico luego de la cirugía y se continúa hasta los 50 años, edad promedio de la menopausia natural, según dije, o más. Este estudio se continuó hasta el año pasado, lo continuó otro grupo en 2014, que agregó un grupo de religiosas, que es una investigación de cohorte con comprobación autópsica de enfermedad de Alzheimer en Norteamérica, y una vez más llegan a la conclusión que la deprivación estrogénica es factor clave para explicar el efecto deleterio de la oophorectomía sobre el porvenir cognitivo. Sugieren la coexistencia de variantes genéticas y factores epigenéticos, nada simple en medicina. No obstante, otros estudios como este derivado de WHI, dedicado a la memoria, del 2003, muestran al contrario que la terapia de reemplazo hormonal lleva un incremento del riesgo de enfermedad de Alzheimer. Este otro, en cambio, del 2005, habla de una reducción del riesgo de demencia en las mujeres que inician la hormonoterapia de reemplazo entre los 50 y los 63 años, que no se observa si se comienza más allá de los 64. Para ahorrar tiempo, les voy a mostrar que indica acá.
tenemos ni aumenta ni disminuye la probabilidad de declinación cognitiva o enfermedad de Alzheimer. Lo que está hacia la izquierda es lo que la protege, lo que la disminuye, a la derecha lo que lo aumenta. Y vean los trabajos en distintas épocas, que ya he mencionado en parte, y que son aquellos en que el reemplazo estrogénico se ha comenzado precozmente en esa transición perimenopáusica en etapa posmenopausia. Ese es uno de los mensajes importantes. Entonces surge la teoría de la ventana. La teoría de la ventana surge de estos datos que se puede formular de este modo. La terapia de reemplazo hormonal precoz antes de los 5 años de la última menstruación, sobre todo si se produce inmediatamente después de la oophorectomía quirúrgica, puede ser también radiante o química, es útil para revertir las disfunciones cerebrales, primero, las que mencioné al principio, y las enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Su ineficacia, si se instaura luego de ese plazo, sería debida a un deterioro en la capacidad de respuesta cerebral a las hormonas sexuales, probablemente a través ya de una alteración de los receptores. Esto es lo mismo. Y antes de hablar de hormonoterapia, por eso dije que había pensado en los psiquiatras que me iban a oír. En este momento de la perimenopausia, las mujeres tienen muchas fantasías, muchos temores y muchas ansiedades. Para la mujer, la menopausia es una etapa de temor, de incertidumbre. La pérdida de la menstruación equivale hoy todavía a una disminución de la feminidad. La menopausia es el anuncio de la vejez, del deterioro, de la enfermedad y de la muerte. Nosotros los varones no lo podemos aquilatar porque no tenemos ningún elemento en nuestra vida que se compare a la última menstruación. Dicha actitud, por supuesto, depende de la situación socioeconómica, del estatus cultural, de la ocupación que tengan, de las relaciones humanas, de su biografía. Pero, sin duda, la consulta en ese periodo perimenopáusico es propicia para poder hablar acerca de esos miedos, para informar, para poner todo eso en su debido contexto, para lo cual es imprescindible un abordaje multidisciplinario. Acá, sin duda, el ginecólogo solo no basta, y lo es también iniciar, y nunca es tarde, cuando la dicha es buena, una psicoterapia. En un intento por sistematizar la hormonoterapia de reemplazo, adaptándola al fenotipo de la paciente perimenopáusica concreta, yo lo he dividido así. Mujeres con menopausia precoz, las hay precoz sin cirugía y sin intervención del médico, o ya sea espontánea, o inducida. Si no tienen una contraindicación para la hormonoterapia, deberían recibir estrógenos, preferentemente el estradiol, la molécula natural, por vía no oral para evitar el efecto del primer paso por el hígado, a dosis media, en forma tal de lograr niveles plasmáticos en torno a los 50 picogramos por mililitro, si tienen útero, asociados a progesterona también por vía no oral, y esto por lo menos hasta los 50 años. Mujeres en la transición perimenopáusica, con sangrados más o menos normales, pero con sofocos, ya sea que tengan o no otros síntomas neurológicos asociados. El sofoco, vuelvo a decir, es lo aparente, lo inmediato, lo que no se puede obviar porque la mujer viene y lo manifiesta. Una vez más, si no tienen contraindicación, administrar estradiol y progesterona de acuerdo a lo que vimos. Y si persisten síntomas de índole psiconeurológico, pueden asociarse a antidepresivos, sobre todo del grupo de la venlafaxina, en forma útil. Mujeres en fases ulteriores de la transición perimenopáusica, con sangrados infrecuentes o ya en amenorrea, hay que instaurar el tratamiento, según ya lo dijimos, en cualquier fase de la transición perimenopáusica, con sofocos o síntomas psiconeurológicos de los cuales ya nos referimos,
deberán ser enviadas a consulta con psiquiatra y eventualmente debe referirlo al psicoterapeuta. Y mujeres en cualquier fase de la transición climatérica podría solicitarse algún tipo de estudios, ya sea del tipo genético o de laboratorio, que muestren factores de predisposición a sufrir demencia, Alzheimer y otros trastornos de los que hemos mencionado. En conclusión, la transición climatérica ocurre en todas las mujeres sanas, es un hecho fisiológico que alcanzan edad suficiente. Y la misma ocasiona una disfunción global, pero especialmente cerebral, con un gran trastorno en el metabolismo, según hemos visto, por disfunción mitocondrial. La perimenopausia satisface el criterio de periodo crítico, esta palabra tan vieja, prosapia en la historia de la medicina, en cuanto a senescencia del cerebro femenino, más vulnerable a agentes agresores. 3. Los síntomas neurológicos de la perimenopausia parecen ser factores de riesgo de enfermedades como la depresión o neurodegenerativas. La hormonoterapia de reemplazo hormonal en caso de menopausia prematura o artificial antes de la natural, realizada en forma precoz, puede ser una intervención farmacológica efectiva para el abatimiento, la prevención de dichas patologías. Y finalmente, si hay evidencias, las mismas no son lo suficientemente sólidas como para justificar por sí solo, por ese solo criterio como medio de neuroprotección, la hormonoterapia de reemplazo. Nada más.